Dios le bendiga en esta tarde de este día sábado. Una vez más tenemos esta preciosa oportunidad de llevar a cabo esta transmisión. Nos alegra el que usted puede estarnos ya sintonizando. Quisiéramos saber desde dónde nos sintoniza, hasta dónde podemos llegar con esta transmisión. Le saluda a su hermano William Alvarado. Es un privilegio el poder llevar a cabo estas transmisiones. Sabemos que los momentos no son los mejores, pero gracias a Dios tenemos estos medios de comunicación, las redes sociales que nos facilitan el poder llegar hasta donde usted se encuentra. Muchos hermanos de la iglesia en la ciudad de Como y en otras ciudades están pendientes de estas transmisiones y pues queremos hacerle partícipe a usted también de esto, ¿no? Es un medio para poder estar cerca de los hermanos, para poderles llevar una palabra de aliento, de consuelo, de fortaleza en estos momentos de necesidad donde no solamente la iglesia se ve limitada a poder llevar a cabo sus actividades, sino que la población entera está siendo restringida para poder evitar que este virus se propague y ocasione más estragos de los que ya en realidad ha hecho. Quiero compartirle algunos datos que estaba considerando antes de poder iniciar esta directa en lo importante que es el hecho de que estemos bien informados, que no nos dejemos llevar por noticias falsas y que sobre todo ante cualquier noticia negativa confiemos en el Señor. Él tiene el control de todo. Esa es nuestra confianza como creyentes, como hijos de Dios. Con lo que respecta a Italia, actualmente hay 14.955 casos positivos, de los que podemos también dividir, hay más o menos 1.266 personas que lamentablemente han perdido la vida a causa de este virus. Pero no todas las noticias son malas. Hay 1.439 personas que se han recuperado ante el virus. Gloria a Dios por ello, porque no teniendo una medicina, no habiendo un recurso médico como una vacuna, el cuerpo humano genera de por sí los anticuerpos, la autodefensa, y esperamos que estos números puedan crecer y que todo esto pueda ir quedando a nuestras espaldas. Confiamos en el Señor, en su providencia, en su ayuda, en su socorro. Él tiene el control de todo, hermanos. Así que yo le animo a no desmayar, a no menguar, a no preocuparse más de lo debido. Aún nuestra ansiedad, llevémosla delante del Señor, que Él es bueno, misericordioso, para poder traer refrigerio en momentos de necesidad. La humanidad ha enfrentado diferentes situaciones negativas, guerras mundiales, catástrofes, problemas de naturaleza como los terremotos, las inundaciones, y que el hombre ha sabido levantarse ante tales adversidades. Pero como iglesia nosotros debemos de mantenernos en pie ante cualquier adversidad que pueda presentarse. Estas manifestaciones, estas situaciones y crisis que a nivel mundialmente se viven, son un llamado de atención, son una alerta que como iglesia debemos de tener. Debemos de estar preparados,
debemos de estar atentos porque el Señor viene pronto. No hay ninguna señal que dé aviso que el Señor está por regresar, porque su palabra dice que como el ladrón en la noche, nadie sabe el día ni la hora. Pero estas señales deben de abrirnos el entendimiento de que no podemos desperdiciar nuestras vidas, el tiempo, en lo pasajero de este mundo, en los placeres que el mundo ofrece, sino más bien esforzarnos por agradar a Dios, por servirle a Él. Así que le animo a que se esfuerce, sobre todo que en el país, en la ciudad donde usted está, pueda respetar las instrucciones dadas por los gobiernos. Desde aquí quiero hacer un llamado de atención. Muchos hermanos me han comentado y pues nos hemos escrito en este último periodo de que, por ejemplo, en El Salvador la gente está pensando que es una cuestión de alarmismo, solamente generando pánico y caos en las personas. Yo quiero decirle desde acá, un país más desarrollado que el nuestro, más desarrollado que el resto de Latinoamérica, si así lo podemos decir, que la región centro y sur de América, con recursos económicos y médicos a la vanguardia, ha sido doblegado, ha sido puesto en crisis y casi se llega al borde del colapso. Dios sigue sosteniendo a los médicos, al personal enfermerístico, a las autoridades, porque creemos que Dios es capaz de sostener al ser humano en cualquier circunstancia. Por eso es el llamado de atención a usted que nos escucha en otros países, quizás donde solo se escucha hablar del COVID-19. Demos gracias a Dios que quizás hasta allí donde usted está no ha llegado este virus. Y que las medidas de prevención, de seguridad que se estén tomando, por muy rigurosas que parezcan, hay que acatarlas, hay que seguirlas, hay que cumplirlas por el bienestar no solamente de uno mismo, sino de aquellos a quienes queremos. La población que está siendo más afectada en estos momentos son los adultos mayores, ya que sus defensas físicas se ven debilitadas a causa de la edad, son vulnerables. También los jóvenes. Hay casos acá en Italia donde personas de media edad, es decir, entre los 25 y 50 años, están siendo atendidas de manera delicada porque están con respiración artificial. No nos dejemos llevar por la autosuficiencia o abusar de la gracia del Señor. He escuchado a través de estos medios que hay personas que dicen ser creyentes y dicen que nada ni nadie podrá en contra de ellos. Yo quiero recordarle cuáles fueron las palabras de Job. De Dios hemos recibido los bienes, las cosas buenas. ¿Por qué no hemos de recibir las cosas malas también? Entonces Dios tiene cuidado de su pueblo, de su iglesia, pero tampoco podemos nosotros abusar de una situación que pueda provocarnos un daño irreparable, una pérdida, un dolor inimaginable. Es por eso que es un llamado a la conciencia, un llamado a la reflexión en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Ecuador, en Perú, en los países del Caribe, donde hay mucha fragilidad y somos países que económicamente no estamos preparados para enfrentar crisis de tal magnitud. Es por eso que oramos al Señor, para que Él guarde nuestras naciones, que Él guarde nuestros familiares, que Él los proteja. Por eso quiero invitarle que oremos al Señor.
oremos al Señor, pero antes de ello quiero darle lectura a algunos mensajes. Marcela Guadalupe Miranda, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano José Heriberto, Guillén. Bendiciones, hermana Eli Barahona de Cortés. Mariela Rivas, Dios le bendiga. Cindy Marielos Chegoyen, Dios le bendiga. Tita Corcuera Vivar, Dios le bendiga. Hermano Isaac Rivera Alvarado, Dios le bendiga. Yari Núñez, bendiciones. Lorena González, a su familia. Delmi de Peraza, Dios le bendiga. Daisy Hernández, hermanos Min Moreno, hermana Eugenia. Alex Román, bendiciones. Dios le bendiga, hermana Luz Sandoval. Hermana Dina, bendiciones. Rosita Corbera, Jenny López de León, a todos hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Quiero invitarle a que pueda compartir también esta transmisión en su perfil, en los medios que usted tiene a disposición, en su teléfono, para que reflexionemos un poco en la palabra del Señor y que sea Él quien nos esté hablando. Padre que estás en el cielo, Señor, venimos ante tu presencia en esta hora y te damos gracias por este privilegio, por esa oportunidad. Señor, te alabamos y te bendecimos porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Te exaltamos, oh Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tú tienes cuidados y cuidados especiales para la iglesia, para tus escogidos. Pero hay una gracia, Señor, de la que toda la humanidad es partícipe. Tú haces salir el sol sobre buenos y malos y haces caer la lluvia sobre justos e injustos. Tu palabra así lo dice. Es decir, que hay una gracia universal de la cual todo ser viviente es participante. En esta hora nos acercamos a ti para rogarte que este espacio, Señor, sea de bendición. Que este espacio, Señor, pueda llegar a muchas personas. Que podamos hacer una reflexión profunda, genuina, de lo que afecta a la humanidad entera a través de esta pandemia. Ha sido declarado una pandemia, Señor. Esta situación que el mundo vive. Muchos países, muchas naciones afectadas, pero también, Señor, te agradecemos porque también hay señales positivas. Hay personas que están siendo curadas, sanadas, que las noticias no solamente son de tristeza a causa de los decesos, sino que hay alegría cuando hay alguien que sale victorioso ante este virus, que no hay medicina, no hay cura. Por eso, Señor, al pedirte que nos guíes en este tiempo, te rogamos también que perdones toda falta, todo pecado que hayamos cometido. Y te pedimos perdón, Señor, por todas las naciones, por todos los países, por todos los pueblos. Perdónanos, Señor. Límpianos. Te hemos fallado, te hemos ofendido y hoy clamamos misericordia. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Son las 5 de la tarde con 16 minutos acá en Italia. Si no me equivoco, son ya las 10 de la mañana y 15 minutos en la región de Centroamérica. Y pues de esa manera usted también puede calcular el tiempo que es en otros países, ya sea del norte o del sur de América. El pensamiento de esta tarde es un hombre que ayudó a los necesitados. Un hombre que ayudó a los más vulnerables. Vamos a hablar de Bernabé y vamos a hablar de una manera breve. Por eso quiero invitarle a que leamos la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 4. En el versículo 36 dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, un hombre que ayudó a los necesitados. Un hombre que se prestó a poder suplir la necesidad de los más frágiles y vulnerables en el entorno donde él vivía. Esto nos lleva a considerar la importancia que tiene la verdadera hombría o la verdadera valentía. Esa se muestra en el amor hacia el prójimo. A veces cuando hablamos de hombría o de valentía es aquel que es más vivaz, aquel que es oportunista, aquel que aprovecha cualquier circunstancia para poder beneficiarse a sí mismo. En muchas ocasiones yo les he mencionado a nuestros hermanos dentro de la comunidad que uno de los más grandes errores del ser humano es pensar que el mundo gira a su alrededor. El yo y siempre el yo. Yo tengo la razón, yo estoy necesitado, yo necesito ser atendido. Y aún siendo creyentes, vivimos en esa burbuja donde el ser y la persona más importante es el yo. Esta reflexión nos lleva a considerar de que no existimos solo nosotros. El mundo no gira a nuestro alrededor. La humanidad y el mundo continuará su curso, con o sin nosotros. Entonces es de allí donde parte el pensamiento de esta tarde. ¿Qué podemos hacer mientras nosotros estamos en la tierra? ¿Qué podemos hacer nosotros mientras tenemos las fuerzas y las capacidades para poder hacer algo? Entonces es ahí donde podemos demostrar nuestra verdadera valentía en el caso de los varones y también esa valentía en el caso de las mujeres. En poder tender la mano a quien más lo necesita. Y Jesús fue el modelo principal, sigue siendo nuestro modelo, porque nosotros estamos aferrados a lo que la palabra de Dios nos dice. Y Jesús es ese modelo que nos enseñó y que queremos seguir como hijos de Dios. Ustedes se recordarán que el Señor habló en una ocasión acerca de que es bueno poder dar alimento al hambriento, darle agua al sediento y ayudar al migrante, al viajero. Pero Él no solamente dejó esa enseñanza impartida o palabras que quedaron en el aire, sino que también llevó esa palabra dada a la acción. Y eso es lo que marca la gran diferencia entre Jesús y muchas de esas figuras y modelos que a lo largo de la historia han surgido. Mártires, libertadores, entre comillas. Nadie se ha comportado como Jesús lo hizo. Porque Él mismo continúa a ser el modelo, como ya se lo dije, a seguir. Él mismo lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Hubo otra ocasión donde sus discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, despide a la multitud porque ya es tarde y tienen hambre. Y mejor que vayan a buscar donde puedan comprar, donde puedan ir a comer. El Señor les dice, denles de comer ustedes. Provéanles para su necesidad. Pero ellos, no teniendo recurso alguno, le dijeron, Señor, pero no hay más que un par de peces y otra cantidad mínima de panes. ¿Qué podemos hacer? Entonces el Señor, conociendo la necesidad de esa multitud que lo seguía para poderle escuchar, para poderle oír, poder atender el mensaje de su palabra,
El Señor conocía esa necesidad de tal modo que aun cuando le expone esto a sus discípulos, Él sabía qué es lo que iba a hacer. Actúa, multiplica los panes y los peces de manera tal que sobró mucho más de lo que había al inicio. Había mucho más, porque es así el Señor. Provee y da más de lo que nos esperamos. Así que esto es lo que sucede con este hombre, Bernabé. La iglesia empezó a desarrollarse, la iglesia primitiva. Empezaron a surgir las necesidades también dentro de la comunidad en la iglesia de Jerusalén. Y se nos dice que apareció un hombre llamado José, pero que por sobrenombre tenía Bernabé porque simbolizaba de alguna manera sus características. Era un hombre compasivo. Y la compasión no es aquella que conocemos nosotros, hermano, o aquella que el mundo nos ha enseñado. El mirar de menos a alguien que encontramos a la calle. Y a veces decimos pobre. La compasión es una consecuencia del amor. Y la compasión lleva a la acción de la persona. Se dice de Bernabé que era originario de Chipre y que descendía de la tribu de Leví. Era judío, pero que había comprendido verdaderamente el llamado que Dios le había hecho. Había comprendido la responsabilidad delegada de Dios para él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy en día. Nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? En esos días hemos hecho un llamado constante a que como hijos de Dios debemos de respetar las autoridades. Eso nos caracteriza como iglesia, como hijos de Dios. El respetar las autoridades, orar por los que están en eminencia, para que vivamos en paz y quietamente, dice Pablo allá en la primera carta a Timoteo. Pero también somos llamados a vivir diferente al mundo, una corriente diferente a la del mundo. Y como le decía al inicio, lamentablemente aún dentro de la iglesia se presenta este mal, en que queremos que las cosas giren a nuestro alrededor. Creyentes que se creen indispensables, colaboradores de la obra de Dios que se creen indispensables, ministros que creen que sin ellos la obra se viene al suelo. El único indispensable en la obra de Dios es Dios. Y de Él aprendemos a comportarnos de esta manera porque Él nos mostró el estilo de vida que a Él le agrada. Jesús mismo dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Entonces, las obras que Jesús hacía son las obras que el Padre le había encomendado hacer. Por eso es que el Señor en la oración que les enseña a sus discípulos, la oración modelo, le dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús no estaba dispuesto y no quería ir más allá, aunque sí tenía la potestad de poderlo hacer. Él se sujetaba a la voluntad del Padre. Y Él se disponía al servicio del necesitado. Sanó, curó, le dio esperanza al que no la tenía. Le dio consuelo al que no lo tenía. Le dio pan al hambriento. Entonces Bernabé, llamado el hijo de consolación, toma ese modelo.
¿Qué modelo tomamos nosotros? ¿Qué modelo seguimos nosotros? Y dice la palabra del Señor que este hombre, de acuerdo a lo que leemos, no era alguien que, que tenía pocos recursos o escasos recursos. Porque dice la palabra del Señor en el verso 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El amor de Bernabé por los necesitados. Vendió aquello que probablemente no le iba a servir. El hecho de haberla vendido creo que no hubiera provocado que él llegara a formar parte después de los más necesitados. No. Era alguien que tenía sus posibilidades y de acuerdo a esas posibilidades decidió vender una posesión. Y lo recabado de esa venta lo trajo a los apóstoles, porque eran los apóstoles los encargados de suplir las necesidades de la iglesia de aquel momento. Así que aquel hombre, Bernabé, realmente su nombre era José, fue movido a misericordia. Como hoy usted y yo debemos de ser movidos a misericordia. Una pregunta que probablemente podamos hacernos, pero es que yo no tengo propiedades, yo no tengo riquezas, mis posibilidades son limitadas porque con muchos esfuerzos alcanzo a llegar al final del mes. Puede ser. Pero estamos ante una emergencia donde nuestra contribución es vital. Nuestro esfuerzo es importante. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Su oración, su intercesión, su clamor a Dios puede provocar que los necesitados hoy tengan respuesta. Hoy hay mucho necesitado. Hoy hay mucha persona que está afligida, que está preocupada, que está temerosa, que vive en incertidumbre porque piensan que el fin del mundo se ha acercado. Nuestra oración puede traer paz y tranquilidad a las personas que quizás no tienen ninguna necesidad material, pero sí es espiritual. Pues es que el Señor nos ha permitido llegar hasta donde estamos, para que seamos embajadores de la paz y para que como Bernabé nosotros seamos también hijos de consolación, para que seamos ministros del Evangelio, llevando una palabra de esperanza, de consuelo y de reconciliación para los hombres. Ese nombre que los discípulos le pusieron a José, Bernabé, hijo de consolación, se adecuó tanto que él fue el mediador, el mentor de Saulo, quien llegó a ser el apóstol Pablo. Intermedió por él, lo acompañó en su primer viaje misionero. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida? Quiere que seas un hombre o una mujer de valores, que respeta, que ayuda, que aconseja, que da esperanza a los necesitados. Eso somos nosotros, hermanos. Dios nos está llamando a hacer la diferencia en este tiempo de adversidad, de prueba, de esperanza. Seamos luz en medio de las tinieblas, haciendo buenas obras, porque hoy son pocos los que hacen buenas obras. Y cuando alguien la hace,
llama la atención porque va en contra de la corriente. Les repito, hoy el interés del ser humano y lamentablemente de muchos creyentes es el bienestar propio. Pero no estamos aquí para ser beneficiados personalmente, sino para beneficiar, para ser benefactores del Evangelio hacia otras personas. ¿Quiere ser usted esa persona? ¿Queremos ser nosotros esos instrumentos de Dios en estos momentos donde quizás no podemos ir al hospital a ayudar, no podemos ir a los centros médicos, no podemos hacer que quizás algunas cosas de las que seamos capaces, pero debido a la crisis que mundialmente se vive, nuestra contribución la podemos hacer a través de la oración, a través de la intercesión. La confianza que tenemos en Dios es grande y Él puede obrar, puede traer sanidad, puede hacer que este virus cese. Entonces ahora quizás recursos humanos o materiales no tengamos, pero sí tenemos un arma poderosa en Dios, que es la oración. La oración. Así que yo quiero invitarle que en estos momentos nos dirijamos a Dios en oración. Él está aquí, Él está ahí con usted, en su casa, con su familia, con sus seres queridos, está allá en nuestros países de proveniencia. El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Perú, Honduras, México, Argentina, donde quiera que usted esté, en estos instantes, podemos ser hijos de consolación como lo fue Bernabé. Quizás Dios no nos está pidiendo que vendamos lo que tenemos para darlo a los pobres, pero sí nos está pidiendo que intercedamos fuertemente, eficazmente, para aquellos que ahora espiritualmente atraviesan momentos de necesidad, donde la alternativa que el mundo tiene a los momentos de crisis es la muerte, es la violencia, es el caos, es la preocupación. Pero usted y yo tenemos una alternativa, la mejor alternativa, que es Cristo Jesús. Así que vamos a orar en esta tarde. Vamos a pedir al Señor. Yo quiero pedirle en el nombre del Señor que ahí donde está, ahí donde se encuentra, se sume a esta oración. Vamos a orar para que Dios obre en medio de esta prueba que la iglesia enfrenta, porque es nuestra esta prueba. Quizás los gobiernos luchan con sus recursos económicos, médicos, pero también nosotros luchamos con la oración, con el clamor, porque para Dios no hay nada imposible. Él tiene la respuesta a todo. Digamos al Señor en esta hora: Padre que estás en el cielo, Señor, venimos delante de ti en esta hora y te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, porque hoy, Señor, podemos acercarnos a ti y podemos acercarnos con confianza, como tus discípulos lo hacían, en intimidad y en seguridad, en una confianza plena de que tú atendías la necesidad de ellos, el clamor de ellos. Antes de que fueses llevado al cielo, tú instruiste a los discípulos, aquellos que se convirtieron en los primeros apóstoles de la iglesia. Tú en ellos dejaste marcada la huella del modelo del Evangelio, el interés por los demás, el valor que tiene, la importancia que hay en la atención que debemos de dar a nuestro prójimo. Por eso, así como lo fue Bernabé,
hijo de consolación. También nosotros queremos ser hombres y las hermanas mujeres de consolación. Personas que marquen la diferencia, que aprendan de ti. Queremos aprender de ti. Que en el momento de nuestra intervención podamos obrar para bien. Que si en algún momento tenemos que despojarnos de nuestras posesiones por amor al prójimo, que lo hagamos. Tú no nos pides, Señor, nada, pero las necesidades que surgen a nuestro alrededor son muchas. Hoy como iglesia nos unimos de manera especial y te rogamos que obres poderosamente a favor de toda la humanidad. La iglesia se duele profundamente a causa de esta crisis mundial, pero que no todo es negativo. Hay personas que han sido ya dadas de alta de los hospitales, se han librado ya de las consecuencias más graves de este virus, Señor, que ha golpeado a las naciones más potentes, como también aquellos países vulnerables. Y nos ha venido a mostrar la fragilidad que el hombre tiene ante estos momentos de prueba. Por eso, Señor, venimos ante ti y te damos la gloria, el honor, porque al honrar tu nombre, tu presencia se manifiesta. Al glorificarte, al adorarte, al bendecirte, tu presencia se hace real en medio nuestro. Hoy no estamos reunidos presencialmente, pero nos unimos, Señor, en diferentes lugares de este país, en Como, en Milán, en Piacenza, en otras naciones como España, Francia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Ecuador, Perú. Señor, como iglesia nos unimos y te rogamos misericordia. Por el poder de tu palabra las cosas son hechas. Por eso, Señor, conforme a tu voluntad y tus propósitos, obra en esta hora. Interviene en esta tarde. Lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos, Padre. Que tu gracia sea sobre cada uno de los que estén en sintonía. Que tu gracia sea sobre sus familias. Protégelos, Señor. Guárdalos en salud. Como iglesia también queremos ser como este hombre dado. Hoy nos entregamos a la oración, al clamor y a la intercesión para que los necesitados reciban respuesta, para que los que están en terapia intensiva, en reanimación, sean restaurados, Señor. Para que los que están enfermos, para los que están, Señor, aislados en su misma habitación, puedan ser restaurados. Toda fiebre, Señor, toda infección en los pulmones, en las vías respiratorias, la reprendemos ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Intercedemos en esta hora. Rogamos, Señor, por los que están en eminencia, por los gobiernos, por los doctores, por los médicos, por todo el personal, Señor, que está ahí atendiendo esta necesidad mundial, esta adversidad que
la humanidad está enfrentando, donde ya hay millares de decesos. Pero no todo es malo, Señor, porque tú tienes la esperanza, la respuesta. Ya hay muchas personas que han sido curadas, sanadas, y confiamos que ese número crecerá también, que el número de contagios disminuirá, que hay respuesta en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que cese este virus, para que sea cancelado, para que disminuyan sus efectos letales. En el nombre poderoso de Jesús, lo rogamos en esta tarde. Sé propicio, Señor, sé propicio, Padre. Tu palabra dice que por el sacrificio de Jesús, por tus llagas, nosotros somos curados. Nosotros somos sanos. Señor, todo síntoma, todo malestar se ha echado fuera. Ahora, en el nombre de Jesús, ten compasión de esos países, de esos pueblos que han sido duramente golpeados por esta situación. Señor, los índices son que, las noticias son que más de 120 naciones han encontrado ya casos positivos dentro de sus fronteras. Te rogamos, Señor, que el personal involucrado en la atención para estos casos reaccione con sabiduría, con sobriedad, con lucidez para poder enfrentar cada caso. En el nombre de Jesús, cuida de los niños, de los adultos mayores. Cuida, Señor, en el nombre de Jesús. Te rogamos por la iglesia a nivel mundial, donde muchas congregaciones hoy se ven limitadas a congregarse y hacer este tipo de transmisiones para poder brindar un tiempo de atención a los miembros, a la iglesia. Que este periodo pase rápidamente para que la iglesia vuelva a reunirse, vuelva a sus celebraciones, vuelva a sus reuniones. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, en esta hora. Manifiéstate, glorifícate, Señor. Levantamos manos delante de ti y nos humillamos pidiéndote misericordia, porque el mundo necesita de ti. La iglesia necesita de ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque solo tú tienes la respuesta, solo tú tienes la medicina. Glorifícate en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te exaltamos. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que tiene la respuesta a la necesidad de la humanidad. Hoy es una necesidad física, pero también tienes la respuesta a su necesidad espiritual. Salva las almas, Señor. Salva, Señor, al perdido. Restaura al caído, aquel que por diferentes motivos ha menguado en la fe. Abrázalo con tu amor, abrázalo con tu misericordia. Compadécete, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos en esta hora. Llega tú a cada nación. Llega tú, Señor, en este país, a cada región, a cada provincia, a cada pequeña ciudad, a las grandes metropolitanas, a esas personas que
están habituadas a salir constantemente de sus habitaciones, de sus casas, y hoy se ven restringidas. Consuélale. Todo espíritu de depresión lo reprendemos ahora en el nombre de Jesús. Toda tristeza se echa de afuera, Padre, en el nombre de Jesús. Manifiesta tu nombre, manifiesta tu nombre, manifiesta tu poder, tu salvación para esta nación. Hermano, hermana, yo le invito a que ore por su ciudad, la ciudad donde usted está ahora. Interceda por si hay contagios, casos positivos. Señor, sana. Sana, Señor. Tú eres la esperanza de vida. Tú eres la esperanza. Y como hombres, mujeres que pertenecen a tu reino, queremos ser obedientes a las autoridades, obedientes a tu palabra. Hombres de valor, mujeres de integridad, que se interesen por la necesidad del prójimo, que se interesen por la necesidad espiritual de aquellos que ahora sufren. Señor, trae tu paz a esta nación, a Italia. Trae tu paz a este continente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Glorifícate en esta hora. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero rogarte, Señor. Al finalizar este tiempo, también quiero rogarte por todos mis hermanos, por los ministros, Señor, por aquellos que tengo el privilegio de conocer, por el pastor Jacobo, Señor, por el pastor Rubén, por el pastor Josué, por el pastor Bartolomé, por el pastor Omar, por otros ministros, Señor, que están liderando, que están enfrentando también esta crisis. Dales la fortaleza, dales de tu espíritu, Señor, a los colaboradores, a las ayudas que tienen en sus congregaciones. Derrama de tu espíritu sobre ellos para poder, Señor, ser ese sostén a las congregaciones y comunidades donde tú les has puesto. En el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los que está en sintonía, que puedan ser fuertes, que no se derrumben ante estas circunstancias. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestra roca fuerte. Suple toda necesidad para aquellos que, Señor, ahora atraviesan momentos difíciles también. Quizás han perdido sus trabajos. Quizás los han dejado con una respuesta incierta. Tú eres nuestro proveedor. El sustento que llega a nuestras mesas, de ti lo recibimos, Señor. Tú eres el único quien tiene cuidados especiales, únicos y maravillosos de tu pueblo, Señor. Glorifícate en esta hora, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Muchas gracias. Amén. 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 El Señor está con nosotros, hermano. El Señor está con usted. Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a su palabra.
Él no falla, Él no retarda su respuesta. Quiero finalizar este tiempo recordándole, animándole a que respete las ordenanzas dadas por las autoridades de cada país. Cada país se rige de diferente manera, pero todo con la finalidad de salvaguardar la integridad y la salud de su población. Hace poco veía un corto video donde muchos compartían esta frase: no cometan el mismo error que se ha cometido acá. Es decir, que la situación acogió impreparados a las autoridades. Hubo un abuso de confianza. Se pensó en un primer momento que no era tan peligroso este virus. Se pensó en un primer momento que era algo pasajero. No subestimemos este tipo de situaciones que son causadas siempre por el mismo hombre. Dios no desea que sucedan estas cosas, pero a causa del pecado, de la soberbia y de la desobediencia del hombre, estamos atravesando estas circunstancias. Dios nos guarde, Dios nos libre, pero sobre todo intercedamos para que la tierra, la humanidad entera, pueda encontrar refugio en el Señor. Que el que no lo conoce aún pueda alcanzar la salvación de Dios. Así que si le han restringido salir de su casa, quédese en su casa, por favor. No salga de ella innecesariamente. Si va a salir a hacer sus compras, las compras de primera necesidad, a la farmacia, si aún no le han pospuesto o cancelado su cita médica y tiene que ir, pues son las únicas justificaciones. Si está trabajando aún, hay que tener siempre una documentación que pueda atestar de que está yendo o está regresando de sus actividades laborales. De lo contrario, no hay que salir, no hay que exponerse, hay que cuidarnos. Dios nos puede cuidar, pero también está bajo nuestra responsabilidad el cuidar de nuestra integridad y nuestra salud. Así que le animo a que se una, a que se sume a este esfuerzo a nivel internacional. Estamos orando para que el Señor haga un milagro y que este virus cese, muera, y que la iglesia vuelva a sus actividades acostumbradas. Un saludo desde Iglesia Elim en la ciudad de Como. Que el Señor les bendiga y mañana estaremos a las 4 de la tarde realizando una nueva transmisión debido a que las células no las estamos pudiendo realizar, los cultos tampoco han quedado suspendidos. Esto porque estamos respetando los decretos dados por el presidente del Consejo de Ministros acá en Italia, y como hijos de Dios, como Iglesia del Señor, somos llamados también a respetar las autoridades. Así que yo le animo también a que haga lo mismo. No será fácil, no es fácil estar queriendo interactuar a través de la tecnología, pero es el medio que hoy tenemos. Así que aprovechémoslo al máximo. Un saludo para Yancy Corbera, José Salinas, Elizabeth Amaya, Ilse Acevedo, hermano Saúl Lozano, Alicia Salguero de Pérez, María Valentina Cafaro, Febe Molina Maldonado, Gladys Álvarez de Núñez, hermana Rosario Novoa, Dios le bendiga, hermana Elisa Díaz, Dios le bendiga, a Maritza Pimentel García, Dios le bendiga, hermana Lorena de Mártir, hermana Silvia Yanira Vázquez, hermana Ana Marroquín,
Pastor Jacobo, Pastor Bartolomé, hermana Silvia Moreno, familia Hernández, Dios les bendiga a todos. Alejandra Guadas, Emanuel Hidalgo, saludos hasta Bélgica. Hermana Delmi de Vázquez, Freddy Hernández, de lo que logro entender, Stephanie Marroquín, Marcela Hernández, hermana Silvia Pimentel, a los hermanos de Iglesia Elim en Nápoles, Dios les bendiga, un saludo, un abrazo. Hermana Maricruz Amaya, Gerson Orellana, no sé si alguien más se me escapa, pero un saludo para cada uno de ustedes. Esperamos su sintonía el día de mañana también, que nos acompañe, que también ore por nosotros, por la iglesia acá en Italia, en Europa. No es fácil, no queremos crear alarmismos, estamos bien, estamos en contacto constante con los miembros de las iglesias, con los ministros por los cuales hemos orado también y gracias a Dios en nuestras congregaciones no hay ningún caso positivo. Rogamos a Dios que se mantenga así, que el Señor nos libre, que el Señor nos proteja y que nos guarde, ¿no? Para poder dar testimonio, porque también esta es una muestra de poder dar testimonio de lo bueno que es Dios para con su pueblo. No importando las adversidades, Él tiene cuidado de su pueblo, de los suyos. Así que ánimos, hermanos. Candelaria Mendoza, Dios le bendiga. Gracias por sus mensajes, gracias por su sintonía. Si ahí está con su familia, salúdelos de nuestra parte también. Mary González, Dios le bendiga. Nos escuchamos, nos vemos, tratamos de interactuar de la mejor manera, no estamos acostumbrados a esto, pero estamos familiarizándonos cada día para poder ser más ágiles, más rápidos en esto, ¿no? Así que el Señor les bendiga, hermanos, un abrazo fuerte hasta donde ustedes se encuentran y les recuerdo, sigan las medidas de prevención, lávense las manos constantemente, utilicen el gel alcohólico, utilicen mascarillas, eviten lugares donde hay mucha concentración de personas, sigan las instrucciones de cada gobierno, de cada institución, para que este virus ya no se propague más. Confiamos en Dios, hermanos. Yo le pedí al Señor antes de poder iniciar esta transmisión que el Señor nos llene de su gozo, de su paz, de todo, de un ambiente que vaya más allá de las expectativas y de lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Adelante, hermanos. Adelante, no desmayemos en estos instantes. El Señor está con nosotros. Así que un saludo nuevamente. Que el Señor les bendiga. Y mañana a las 4 de la tarde, hora italiana, 9 de la mañana, hora en el centro de América, en la región central de América, estaremos iniciando nuestra transmisión. Dios les bendiga, hermanos.